La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Evaristo Lenin Pérez Rivera es secretario de la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. En el estudio Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. Muy buenos días, Juan. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Y bueno, pues para que compartas con el auditorio esto que ya finalmente, pues ayer el Senado aprobó la reforma laboral y aunque aseguró que revisarían observaciones de empresarios, estas no fueron tomadas en cuenta. En tu calidad de secretario de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, ¿cómo avisoras esta ley laboral? Y la pregunta que haremos el día de mañana, que es el Día del Trabajo precisamente, ¿esta ley laboral realmente es mejor, igual o peor que la que se tiene actualmente? ¿Cuáles son los cambios más importantes que debemos conocer los mexicanos? Pues mira, yo creo que en su parte central la iniciativa es positiva para el país, porque marca dos cambios importantes que tienen que ver con la democracia sindical, que yo creo que los sindicatos que lamentablemente tienen un desprestigio enorme en el país, precisamente pues porque no han servido para ser un factor de equilibrio entre los factores de la producción. Y entonces en esta ley se imponen una serie de requisitos en la vida democrática al interior de los sindicatos. Desde el momento en el que el propio emplazamiento a huelga, por ejemplo, ya no podrá ser chantajeado el patrón con los extorsionadores, con esos sindicatos que son en muchas ocasiones de papel y que llegaban al hostigamiento hacia algún patrón para lanzar un desplazamiento. Bueno, hoy tendrá que ser todo mediante un proceso democrático de participación con los trabajadores de esa etapa de la revisión del contrato colectivo y en la que también deberá haber esta consulta. Y por otro lado, pues la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje para integrarlas al Poder Judicial y poder generar también un método de conciliación mediante un Centro Nacional de Conciliación que se va a generar y poder acelerar los procesos de litigio entre los trabajadores y los patrones que eran muy prolongados y que también generan un enorme grado de corrupción y de ineficiencia. Entonces en esa parte yo creo que es positivo. Bueno, y además hay que recordar que la Ley Federal del Trabajo viene a partir del convenio de la OIT que ratificó el Senado el año pasado, y además de los requisitos que se implementaron en el anexo 23 del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC, en el cual está condicionado a que si no llevaba a cabo una serie de reformas que se plantearon en esa negociación, que son prácticamente estas que te estoy mencionando, pues no se ratificaría el TEMEC. Entonces, en ese sentido, yo creo que es positivo. ¿Qué queda pendiente? Pues se queda corto la reforma laboral en el apartado B de los trabajadores burócratas que hoy se han quedado en el olvido y que no están incluidos en esta reforma. Sí hay una pretensión clara mediante estos nuevos esquemas democráticos de generar nuevas centrales obreras. Seguramente viene un proceso de desmantelamiento de la CTM, de un intento por lo menos de las organizaciones tradicionales que hoy van a tratar de generar. ¿Cómo? Porque la ley contempla la posibilidad de distintos sindicatos en una sola empresa, lo cual no estuvimos de acuerdo y fue una de las reservas que presentamos. Una de las quejas que tuvo la oposición es que presentó 87 reservas que fueron desechadas una tras otra por Morena, pero también la reforma no aborda el outsourcing o la subcontratación que no incluye a las trabajadoras del hogar y que revierta la carga de la prueba sin contemplar sus efectos. ¿Van a incluir el outsourcing posteriormente o cómo va a quedar? Sí, tienes toda la razón. La Ley Federal de Trabajo se violentó todo el proceso legislativo. Fue en un proceso donde fue una simulación porque tuvo una serie de parlamento abierto en el cual hubo planteamientos muy interesantes desde el sector ciudadano, desde el sector empresarial, desde sindicatos, y al final del día, bueno, pues la ley que tenemos hoy es una ley que se impulsó desde la Secretaría de Trabajo y no se incluyeron las reservas que como tú lo señalas, se plantearon. Y uno de los capítulos precisamente que inclusive generó fractura entre los propios grupos de los aliados de Morena con el Partido del Trabajo, pues fue el outsourcing, ¿no? Que ha sido, como lo sabemos todos,
no por todos los empresarios, pero sí lo observamos, por ejemplo, mucho en el norte de Coahuila, la utilización del outsourcing para disminuir los derechos de los trabajadores con un abuso que se ha cometido, y es necesario legislar el outsourcing, no desaparecerlo, pero sí hay que regularlo para evitar mucho de las prácticas que están llevando, que significan evasión, pero que también significan disminución y afectación en los derechos laborales de los trabajadores. Claro, porque se dan muchos abusos, no por todas las empresas, por supuesto, pero hay empresas que utilizan la subcontratación o el outsourcing para restarle los derechos a los trabajadores, como derecho de antigüedad al estarlos contratando cada 3 meses para que no generen precisamente ese derecho de antigüedad, o el hecho de que no se les da reparto de utilidades, o que no se les dan vacaciones, o que no se les dan algunas otras de las prestaciones que por ley le corresponden. ¿Van a corregir ese detalle? Sí, es uno de los compromisos que se tiene en el interior de la comisión. Nosotros hubiéramos querido que hubiera sido un tema de integral en la reforma, pero mira, al final del día, después de todo un discurso contra el neoliberalismo y toda una serie de señalamientos que se le hicieron que el Tratado de Libre Comercio era responsable de la tragedia económica del país, lo cual yo en particular no coincido, hoy resulta que que la fracción mayoritaria en el Congreso se encuentra subordinada a los tiempos que le están marcando los sindicatos de Estados Unidos, y yo lo señalé en tribuna, o sea, que no era posible que porque el Tratado de Libre Comercio pudiera esperar unas semanas más para que pudiéramos hacer una discusión integral como el tema del outsourcing, como lo que estamos mencionando, que no está incluido. Y ellos querían cumplir a cabalidad, cumplirle a los sindicatos norteamericanos, que es algo que en lo particular a mí no me gusta, porque tampoco en el Tratado de Libre Comercio hay una negociación de protección hacia los intereses de los trabajadores en Estados Unidos. Todo el gremio del transporte, que es seriamente afectado y que no está vinculado hoy en la negociación de TEMEC, y que a mí me parece que el gobierno de Peña Nieto negoció ese tratado de rodillas, en condiciones de mucha presión con el presidente Trump, y el actual gobierno federal pues parece que acató subordinadamente también las condiciones que se están imponiendo los del TEMEC. Estamos charlando con Evaristo Lenin Pérez Rivera, secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados. Lenin, también conocer tu opinión sobre esta protesta que dieron diputadas con cacerolazo el día de ayer y lanzaron gritos con la consigna derecho para las trabajadoras del hogar, debido a que las comisiones en comisiones no avanzó el dictamen para reconocer los derechos de las trabajadoras del hogar. Pues son de los temas pendientes de justicia que podemos trascender en esta legislatura y que se tiene que atender. Todos sabemos la enorme desigualdad que tiene las millones de mujeres trabajadoras domésticas que históricamente pues tienen un desempeño laboral sin el acompañamiento de las prestaciones laborales que les garanticen seguridad social o lo peor de todo, inclusive al llegar a su vejez, una pensión. Todo indica hoy, Ceballos, que hoy se discute ya el dictamen y se aprobará después de la presión que se ejerció el día de ayer. Había nuevamente un quiebre al interior de la fracción de Morena y todo indica que el día de hoy estará avanzando esta iniciativa. Por otra parte, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular las reformas a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, con lo que se modifica el esquema de cobro de comisiones y se abre la inversión del dinero de los trabajadores en instrumentos de mayor riesgo para obtener rendimientos más altos. En este sentido, ¿cuál es tu opinión sobre esta reforma a las Afores? ¿Realmente resultará más positiva para los trabajadores o será un arma de dos filos? Sobre todo si tomamos en consideración que con esta reforma las administradores de fondos para el retiro se convertirán en fondos de inversión que serán manejados por las Afores y habrá inversiones de mayor riesgo. Por lo tanto, como se pueden obtener mayores ganancias, también se pueden obtener mayores pérdidas. Sí, y pues el tema de las Afores es un tema verdaderamente delicado, muy frágil todavía, y como tú lo señalas, con enormes riesgos que implican
este nuevo esquema de inversión, que el día de ayer la mayoría de la fracción la votó en contra. Y viene, bueno, pues toda una serie de discusión en torno a las afores por el tema, por ejemplo, de la fractura que hay en el sistema de pensiones en el país, donde son más de 1,000 diseños de pensiones diversos que tienen que legislarse. La verdad posible se está planteando que pueda legislarse ya en los próximos meses la posibilidad de que tengamos un nuevo sistema de pensiones que nos permita garantizarle a los mexicanos que por el camino que nos estamos perfilando, pues es verdaderamente crítico. La pobreza en la vejez es algo que nos tiene que preocupar a todos, y solamente 3 de 4 mexicanos no están aportándole a las afores. Entonces, lo poco que hay bajo este esquema, bueno, pues se pone todavía más en riesgo. Ahora, de este proyecto de reforma para homologar a mediano plazo los más de 1,000 regímenes de pensiones que existen en el país, que fue propuesto por el Sistema de Administración Tributaria y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿cómo quedó? Todavía no está. A mí me parece que va a ser hasta la segunda etapa del gobierno de Andrés Manuel, donde se puede avanzar en ese sentido, porque pues se tiene que plantear un esquema muy a fondo en términos de la cantidad de las aportaciones que se tienen que generar. El esquema está fracturado, como tú lo señalas, son más de 1,000 sistemas, y lo que se pretende es homologarlo en un solo esquema que garantice que, bueno, pues que los mexicanos puedan tener un sistema de ahorro eficiente y unas pensiones que les permita vivir con dignidad. Lo que le está pasando al país en ese rubro es verdaderamente preocupante. Casi todos los esquemas de pensiones están quebrados, sobre todo los del sistema público, en todos los niveles, el nivel municipal, estatal. Coahuila es un claro ejemplo de la crisis gravísima que tiene los sistemas de pensiones, sobre todo por ejemplo en el tema del magisterio. Entonces es uno de los debates con toda seguridad más importantes que tiene, y de los grandes retos que tiene el gobierno federal para resolver, y que se tendrá que discutir seguramente en esta legislatura. Pero es evidente entonces que tanto la homologación de los regímenes de pensiones como el outsourcing y otro de las trabajadoras del hogar, y que se revierta la carga de pruebas sin contemplar sus efectos, definitivamente no va a quedar en este periodo de sesiones que hoy concluye. ¿Cuándo consideras tú que podría someterse a análisis? Yo creo que va a haber periodos extraordinarios, Ceballos. Seguramente que estos temas se van a discutir en el mes de junio. Hay muchas posibilidades de que esto suceda así. Nosotros estamos calculando que puede haber 2 periodos extraordinarios antes de que llegue nuevamente el arranque del siguiente periodo ordinario, que es en el mes de septiembre. Ahora, ¿cuál es el futuro que avisoras al movimiento sindical mexicano, sobre todo ante pues esta reforma a la ley laboral que da mayor libertad sindical, pero también ante la aparición de este nuevo sindicato, la Organización Internacional de los Trabajadores de Napoleón Gómez Urrutia, y bueno, pues esta intención que se tiene de que sea esta nueva central obrera la que sea la que domine el panorama laboral en nuestro país en detrimento de la CTM? Pues mira, yo creo, mi opinión muy particular es que el gran daño que se le ha hecho al sindicalismo históricamente en el país es en la terquedad de quererlo corporativar, de quererlo incluir, de afiliar a un partido político, de verlo de manera clientelar. Y en ese sentido, sí es preocupante que nuevamente se tenga la intención perversa de volver a tener estas centrales obreras con fines políticos que se alejan, desde luego, de los intereses reales de los trabajadores. Lo que nosotros anhelamos es que pueda surgir verdaderamente el sindicalismo independiente, y ahí va a depender mucho también de que los patrones entiendan que ya no puede existir los sindicatos de protección, aquellos sindicatos que eran nada más para reunir los requisitos, que se necesita tener vida sindical, que tienen que entender que es necesario como factor de equilibrio, y que en ese sentido, bueno, pues se puedan generar los sindicatos de manera autónoma, independiente, sin estar anexos a estas centrales obreras, que pues históricamente conocemos todos cuáles son los resultados. Son los intereses económicos. Yo planteé en tribuna que se impusiera un plazo no mayor de 15 años para la duración de las dirigencias sindicales, porque tenemos estos dirigentes eternos que los vemos viviendo en la opulencia, en la riqueza, mientras los trabajadores tienen salarios de hambre. Entonces es uno de los grandes retos.
hay una pésima imagen del sindicalismo en este país, precisamente por todos estos datos. Pero yo sí creo que es necesaria la vía sindical para el país, pero este gran reto pareciera que puede verse contaminado nuevamente por esquemas clientelares como los que se están observando desde hoy. Ya se ha hecho costumbre que en el Congreso de la Unión, en los últimos días de los periodos ordinarios de sesiones, metan el acelerador y saquen adelante pues reformas que, de acuerdo con los analistas, deberían tener más tiempo para su análisis. De hecho, reforma cabecea el día de hoy, votan con prisa ley laboral, desairan peticiones de la iniciativa privada. Y bueno, ya vimos lo de la reforma de los afores, ya vimos también esta otra reforma a la ley de austeridad en San Lázaro, que también el día de ayer la Comisión de Hacienda y Presupuesto aprobó en lo general y en lo particular este proyecto de dictamen sobre la ley de austeridad republicana del Estado, pero también le dieron una rasurada a esta propuesta del dictamen de la Ley Federal de Austeridad, como la pretensión de aumentar la jornada de los trabajadores del gobierno federal de 5 a 6 días de la semana. ¿Cuál es tu opinión de esta aprobación de la ley de austeridad en las comisiones? Pues mira, ha habido una gran cantidad de anuncios en términos de la austeridad y del ahorro y la ley de responsabilidad, la ley de salarios para regular a los funcionarios federales, que nadie puede ganar más que el presidente, por ejemplo. Y eso ha provocado, bueno, pues se oye muy bien también, pero ha provocado una huida de talento técnico del gobierno que hoy ya no está más, porque a nadie le interesa generar con sueldos tan bajos. Pero todos estos esfuerzos que se hacen por la austeridad, resulta que después nos estamos preguntando todos, bueno, ¿a dónde está yendo a parar el dinero? Porque veamos cuál es la inversión federal hoy en Torreón, cuáles obras públicas se están construyendo en Saltillo, cuáles carreteras observas o puentes de inversión federal. Está centralizado todo el recurso en programas asistenciales. Discutía antier muy fuerte, el pasado viernes fue una discusión muy fuerte para que se destinaran 400 millones de pesos, que no es nada, para poder garantizarles las licencias de trabajo a los padres que tuvieran hijos con cáncer y poderles incluir en un sistema donde tuvieran por lo menos el 60% de su salario garantizado y cuidar a sus niños en este plan. Y bueno, lo rechazaron, apenas el día de ayer en el Senado se aprobó por unanimidad, pero no entendemos todo este esquema que me parece a veces tiene más sentido mediático que un traslado eficiente en el presupuesto a favor del país. Toda esta austeridad, ¿dónde están los recursos? Los hospitales siguen en las mismas condiciones, no se ve inversión, no hay ni gasas, ni jeringas, no tenemos ni lo elemental, no se ha resuelto. Entonces, si todo el presupuesto y todo el plan de austeridad es para convertirlo en asistencia social, nos debemos de preocupar mucho. Coahuila es un claro ejemplo de lo que le pasó cuando se utilizaron todos los recursos de manera clientelar, que se convirtió en el estado más endeudado de la República y que está paralizado por los siguientes 30 años. Eso a mí me tiene muy preocupado, porque sí, se oye muy bien, se oye muy, vende mucho, gana muchas simpatías, vendemos el avión, abrimos los pinos, todo eso está muy bien, y tener un plan de austeridad lo celebramos y lo respaldamos, pero al final del día queremos ver que ese ahorro de presupuesto se traslade a favor de los mexicanos, y eso es lo que aspiramos todos. ¿Y consideras tú que esta aprobación que se dio ayer en comisiones, en las comisiones de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados, pudiera salir el día de hoy, que haya el consenso en el Pleno de la Cámara de Diputados para sacarla, o tendrá que irse a un periodo extraordinario de sesiones también? Pues yo creo que va a pasar también dentro de las que van a ir a periodo extraordinario. Me parece que estas prisas en las que nos llevan a legislar es muy complejo. La Ley Federal del Trabajo era una ley de más de 600 páginas y pretendieron que lo resolviéramos en prácticamente 48 horas una vez que llegó el dictamen final. Claro. Lo mismo sucedió con las otras leyes que has mencionado. Entonces sí, esta forma de legislar pues está provocando además que a la hora de que se ponen en vigor no funcionan. Ahí está la ley de salario, de remuneración de los funcionarios federales, tiene más de 3,000 amparos que se les han otorgado y que lo señalamos en su momento por las prisas, por la manera en que te digo, pareciera que el tema es generar el impacto de agrado entre la población, pero pues lo que queremos es que las leyes funcionen y que les sirvan a la gente.
Muy bien, Eleni, pues agradecemos mucho tu participación. Ya estaremos en contacto en emisiones próximas para ver toda esta actividad legislativa. Gracias por esta charla aquí en Contextos. Al contrario, te agradezco a ti. Evaristo Lenín Pérez Rivera, secretario de la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, estuvo con nosotros.